con ello, pues vamos a ver lo que es la economía. Así les dejé el tema porque siempre están preguntando. Entonces aquí, pues ya ustedes ya saben cuál es el tema que tenemos. Entonces, mire, esta es nuestra quinta unidad, ¿verdad? Nuestra quinta unidad, la economía internacional, la globalización económica, la balanza de pagos, los ciclos económicos y el desarrollo económico. Esos son los 5 temas y con eso se acabó el curso. Y también creo que vamos a terminar también en nuestro programa. Así es de que hoy, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues tenemos la economía internacional, que por ahí les dejé el mensaje. Y entonces, para dar paso inmediatamente, tenemos aquí la economía. Este es el curso que usted dejó, este es el curso que usted no logró llegar a los 61. Al 31 sí, ¿verdad? Por eso es que está en escuela de vacaciones. Pero este es el curso economía, el que usted dijo, no, no puedo más. Como decía un compañero, no sé si porque no le entendía al licenciado, no sé si, qué fue lo que sucedió. Pero lo que sí es cierto es que usted no ganó este curso. Gracias a Dios que cuando llegamos a 31 decimos, qué bueno, porque no la gané en recuperación primera, en la segunda, pero en una escuela de vacaciones. Y viera que hay algunos que se han quedado en la escuela de vacaciones. No crea que llegar a escuela es ganarlo. No, 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 no. Entonces, derivado de todo lo que hemos visto pues poco a poco cómo se ha desglosado, pues sabemos que la economía es la ciencia social que estudia cómo las personas, cómo las empresas, los gobiernos, todo eso hemos visto, ¿verdad? Las sociedades en general eligen asignar recursos limitados. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades y sus deseos. Entonces se enfoca en analizar la producción, ya vimos la producción, distribución, pero hay producción, hay distribución, pero ¿para qué? Para que haya consumo de bienes y servicios. Y también, pues, así como esos mecanismos y esos procesos que regulan todas estas actividades. Entonces, hemos visto cómo poco a poco hemos ido avanzando y esa es la economía para llegar a un punto final. Pero también vimos los elementos principales de la economía. Vimos cuáles son esos elementos, que son como la tierra, el trabajo, el capital, la tecnología. Estos son recursos, ¿verdad? Estos son los recursos que nosotros son limitados, mientras que las necesidades no son limitadas, las necesidades son ilimitadas. Usted quiere un día más, hoy se come una tortilla, mañana quiere 2, hoy se come un francés, pasado se va a comer 4, usted quiere hoy un par de zapatos, mañana va a querer otro y así sucesivamente. Vea esa situación que se da. Y por eso es que la economía es importante, porque hay que tomar decisiones económicas. ¿Y qué implica? Analizar cómo las personas y la sociedad toman decisiones para maximizar su bienestar. Yo tengo que ver cómo estiro mi billetío de 100 para poder satisfacer mis deseos, ¿verdad? Mis necesidades, ya sea eligiendo entre diferentes bienes, en formas de producción, no importa. Y entonces aquí es donde ya hemos visto la interacción de agentes. Entonces, ¿cuáles son los agentes económicos? Pues tenemos los consumidores, los productores, el gobierno, los mercados locales e internacionales, que es allí donde vamos llegando y vimos lo que es la microeconomía. Recuerda cuáles son las ramas principales de la economía. La microeconomía, que se centra en ese comportamiento. Si es micro, es individual, ¿verdad? Si es micro, es individual, ¿verdad? Porque es el consumidor individual, las empresas y los mercados. Pero estos son específicos. Entonces, la micro va a analizar la formación de precios, la oferta, la demanda, y la macroeconomía estudia la economía en su conjunto y va a abordar temas como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo, la política fiscal, etcétera, etcétera. Y entonces, con la macro, buscamos comprender cómo funciona la economía nacionales y globales, que es donde estamos llegando. Por eso es que es importante. He allí la importancia de la economía, porque ayuda a decidir cómo usar los recursos para maximizar el bienestar. Le proporcionan o nos proporcionan herramientas para que gobiernos, empresas, personas
adopten decisiones, pero que estén informadas. Y para ello, como estamos hablando también del gobierno, que ya vimos en un par de clases anteriores que también el gobierno está involucrado en estas políticas públicas, pues entonces ellos tienen la creación de políticas para resolver problemas, como la pobreza, el desempleo, la desigualdad. Este es trabajo del gobierno. Y con ello llegamos al entendimiento global. ¿Qué es el entendimiento global? Facilitar ese análisis de fenómenos como la globalización, los mercados internacionales y las crisis económicas. Entonces, jóvenes, de todo este repaso que le hice, de todas las clases que hemos visto, le mencioné poco a poco ahí, la economía busca comprender y optimizar los sistemas, pues mediante los cuales las sociedades gestionan sus recursos para alcanzar el bienestar individual y colectivo. Eso en sí, pues es donde nosotros tenemos nuestra economía. Pero, como ya le hice un resumen del curso, ¿verdad? Como así se lo di, así se lo resumí. Le hice un resumen del curso a usted y usted, si me escuchó, si me entendió, si sigue hablando por teléfono, como vi ahí un estudiante que estaba de hablar por teléfono, pues definitivamente me captó. Si no, pues esto ya lo vimos. Entonces, ¿qué es la economía internacional? Usted cuando escucha hablar de economía internacional, está pensando, pues definitivamente fuera del país. Claro que es así. La economía internacional es un campo de estudio, pero que se enfoca en el análisis. Permítame, joven, permítame un momentito. Perdón, perdón. Entonces dijimos que la economía, estamos en ello, se enfoca en el análisis de la relación entre las economías nacionales y su relación en el mercado global. Entonces, por eso decimos aquí, ¿verdad? Que la economía, cuando usted, aquí le dejé ya el párrafo, estudia las interacciones económicas entre los países, incluyendo el comercio de bienes y servicios, los flujos de capital, los movimientos de personas y las políticas económicas que afectan esta relación. Esta es la economía internacional. ¿Por qué es importante? Bueno, la economía internacional es importante en el comercio internacional porque permite que a los países establecer acuerdos comerciales, invertir en la producción y distribución de bienes y servicios y participar en la globalización. Por eso es que es importante. Por eso mira usted tanta demanda. Por eso mira usted tantas cosas que no son hechas en Guatemala, pero también si usted viaja va a encontrar en otro país cosas que son hechas en Guatemala, que se están vendiendo allá. Por esa relación internacional entre los países, por esa es la importancia, ¿verdad? Del comercio internacional, que permite a los países establecer esos acuerdos comerciales. Ellos acuerdan, yo voy a dejar que ingrese tal producto y tú me dejas que ingrese esto, tú me dejas eso. Entonces, de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la economía internacional? Bueno, aquí tenemos analizar la relación entre las economías nacionales, porque es obvio que lo que está aquí adentro, el café, el banano, el cardamomo, pues qué sé yo, qué más se puede exportar, eso es nacional. Una vez sale de la frontera, aunque sea la frontera de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, eso se vuelve internacional, ya no es nacional, ¿verdad? Y por eso otra función es evaluar las políticas económicas. Ellos tienen que evaluar, por eso es que, mire, es importante que usted diga, pero para mí, ¿para qué es más servir economía si yo voy a ser abogado? Para eso mi vida, para que cuando usted sea un profesional del derecho y usted sea contratado, usted tenga ese conocimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no es que necesita ser economista para saber qué es la economía internacional, no necesita ser economista para saber cuál es la realidad de la economía. No. Si el estudio de la economía es un sentido amplio que incluye la producción, la distribución, el consumo de bienes y todo eso, producción, distribución, consumo de bienes, todo lo hemos hecho en determinado momento. No, yo nunca he distribuido, qué bueno. No, yo nunca he producido, bueno, pero consume. Consumo de bienes y servicios.
Puede ser que, y en un contexto global, mire, en un contexto global. ¿Por qué? Usted usa un internet, usted usa una plataforma en este momento. Eso no es nuestro. Eso es algo internacional por las políticas que se han establecido. Entonces, ¿eso a qué nos ayuda? A la interacción entre las economías nacionales y la relación entre ellas. Usted, Microsoft, Zoom, ¿qué otro puede haber? Todas esas plataformas, Netflix, Disney, todo eso no es nuestro. Es derivado de esas relaciones. No es que crea que usted es bien pilas y por eso usted tiene Netflix. No, hay un acuerdo para que pueda establecerse aquí, ¿verdad? Antes, ustedes son muy jóvenes, pero algunos que están un poquito mayorcitos, antes no tenía uno ese tipo de canales. Uno iba a determinado lugar y alquilaba un video y alquilaba una película, y entonces la gente empezó a hacer dinero porque tenía, ¿cómo se dice? Pirateaban las películas. La película salía hoy y ya mañana ya la estaban vendiendo en los mercados y ahí eran cantidad, ¿verdad? De CD que tenían. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando se empezó a avanzar con la tecnología, pues ahora ya no hay necesidad de eso. Usted paga simplemente una mensualidad y fíjese por qué no es nuestro. Usted, Netflix, Disney, todas las herramientas que utilizamos, las paga en dólares. Usted dice, mire, son $10. Dólares, usted paga en dólares, no le dice, mire, le voy a dar 79, 90 porque estoy pagando Netflix. No, le dice, mire, voy a pagar $20. Le hacen la conversión primero y una vez le han hecho la conversión, entonces le dicen, vaya, ahora le voy a hacer el depósito o ahora le voy a recibir el pago. Primero le hacen la conversión. Entonces, por eso es que es importante, porque dice que va a evaluar la política porque tienen que ser evaluadas, deben de haber acuerdo, analizar el comercio internacional. Por supuesto, no voy a permitir yo que de allá vengan cosas que no son lícitas, se debe analizar y evaluar la inversión y el financiamiento y por lo tanto proporcionar recomendaciones para la toma de decisiones. Tenemos que escuchar. Usted va a ser un asesor. Ay, si yo ni gané economía y la gané copiando, ¿y qué voy a hacer ahora? No, mi amor, usted va a estar en el trabajo. ¿Cree que le va a dar tiempo de googlear? ¿Cree que le va a dar tiempo de buscar la respuesta? No. La respuesta va en el momento, a ver, licenciado, para eso le están pagando, ¿verdad? A ver, licenciado, dígame, ¿qué podemos hacer en este caso? Permítame, dice usted, solo déjeme ver qué me dice aquí el internet. No puede. Entonces, por eso es que es importante que nosotros poco a poco vayamos conociendo, ¿verdad? Y pues definitivamente eso nos ayuda, ¿verdad? A poder comprender. Entonces, la utilización de la economía internacional, pues sabemos que se va a utilizar para analizar, para entender la relación entre estas economías nacionales, que nuestras, y lo que permite a los gobiernos, a las empresas y a las organizaciones internacionales tomar esas decisiones informadas sobre la política económica que tiene cada país, sobre la política que tiene el comercio, la inversión y el financiamiento, cómo es que lo vamos a trabajar. Entonces, por eso es que la economía internacional, pues, se enfoca en esa interacción entre las economías nacionales y la relación que puede haber entre ellas. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí perdonen que me quiero engripar, pero primero Dios que no. Entonces aquí estas son las ramas de la economía internacional. La economía internacional se divide principalmente en dos ramas. El comercio exterior, ¿verdad? Que es el intercambio de bienes y servicios entre las naciones. Sobre este tema, pues se pueden desarrollar teorías sobre las variables que facilitan los negocios entre naciones, pero eso, como es un repaso, si usted no lo vio, tampoco lo vamos a ver ahorita. Pero lo importante para mí, permítanme. Ay, perdonen, jóvenes, que el frío me está aflojando un poquito más la nariz. Entonces tenemos aquí el comercio exterior, ¿verdad?
que es el intercambio de bienes y servicios entre las naciones y las finanzas internacionales. ¿Cuáles son las finanzas internacionales? Bueno, esto se refiere a la compra y venta. ¿Se acuerda que vimos un tema parecido en estos días? A la compra y venta, pero esto ya es de activo financiero. Y esto pueden ser acciones, bonos, commodities, entre otros, la bolsa de valores que le decía ayer en la clase. Esto, pues definitivamente no, esto realmente no es, no, a veces no, nosotros no, ¿qué vamos a andar comprando, verdad? Vamos a estar pendientes de la bolsa de valores. No, nosotros no. Nosotros definitivamente no. Quienes están pendientes, pues obviamente hay diferentes consumidores, diferentes inversionistas y a esto es que se refiere. Por eso es que lo tocamos así solo de pasadita. Bueno, ahora vamos a los que son las características de la economía internacional. Aquí tenemos todo en la vida, jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, todo en la vida, por eso hay diferentes definiciones, ¿verdad? Solo por favor me apaga un micrófono que está por allí. Vamos a ver, vamos a silenciar a Brandon, no sé qué está haciendo. Ahí estamos. Bueno, entonces tenemos las características de la economía internacional. Le decía hace un momento, eh, todo en la vida, todo en la vida tiene características. Usted tiene características, tenemos virtudes, tenemos defectos, todo. Entonces, las cosas de igual manera. Usted ha visto cada uno de los temas que nosotros hemos ido desglosando, ¿verdad? Hemos ido desglosando. Cuando desglosamos lo que es la economía internacional, pues ya sabemos que se enfoca en la relación entre las economías nacionales y su impacto en el mercado global y charalá, charalá. Entonces, aquí cuando hablamos de estas características, fíjese usted, como todo es así, en estas características que usted tiene a la vista, podemos ver que entre ellas tenemos la globalización. Ese es un tema que vamos a ver más adelante. La interdependencia entre las economías, la interacción entre las economías nacionales, porque existe, ¿verdad? Esa interacción constante y la relación entre ellas y la evaluación de la política económica. ¿Qué quiere decir? Que estas son características. Debe existir, obviamente, la globalización, por supuesto, esa interdependencia que debe de existir entre ellas. Doy, me das, la interacción constante y la relación entre ellas. Pero veíamos anteriormente que una de sus funciones era la evaluación de la política económica. Vamos a evaluar la política de ellos para ver qué tan convenientes que nosotros estemos y vamos a evaluar la de aquel para ver qué tan conveniente es que ingrese algún producto o algún material o qué sé yo, lo que vayan a ellos a, tal vez no, ¿cómo se me fue la palabra? A recibir, a vender, a comprar, o sea, la oportunidad que les van a dar, ¿verdad? Entonces, estas son características, pero también en esa economía tenemos ventajas y desventajas de la economía internacional. Una de las ventajas es la economía internacional permite a los países establecer acuerdos comerciales, por supuesto, porque si yo quiero que vengan, que se venda mi producto en Estados Unidos, yo también debo de permitirlo. Estoy hablando de gobiernos, invertir en la producción y distribución de bienes y servicios y participar en la globalización. Esa es una ventaja. Pero ¿cuál es una desventaja? La economía internacional puede generar desigualdad económica y social entre los países y puede generar conflictos comerciales y financieros. Por supuesto. Hemos visto, y les decía yo, existe el mercado negro, lo veíamos un día en las clases. Ese mercado negro, ¿qué es lo que hace? Desestabiliza. Fíjese que una de las ventajas de la globalización, del intercambio internacional, de esa economía internacional, tenemos una gran ventaja. Tenemos una gran ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos? Ahora usted ve por todos lados, por todas partes, usted se va a dar cuenta, no sé qué les pasa a los chicos hoy con los micrófonos. Usted se ha dado cuenta en todas partes, ¿verdad? Usted va por aquí, va por allá y va a encontrar pacas. Cuando usted mira esta circunstancia, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Usted simple y sencillamente, pues pregunta, ¿verdad? Usted pregunta y entra
pero lo mira en las casas, lo mira en centros comerciales y están las grandes megapacas. Por eso son megapaca, porque es grandísimo. Esa es una ventaja que se tiene para quién. Se tiene una ventaja para las personas de escasos recursos, para las personas que quieren comprar a menor precio. Hay un montón de ventajas. ¿Cuál es la desventaja entre esa economía internacional? Porque eso es internacional, ¿verdad? Claro, los dueños, eh, pues por ahí anda que, no, pues ni voy a mencionar, pero por ahí dicen que X persona nacional es la dueña de todas esas megapacas. Claro, eso ha venido a ser un gran aliciente para las familias, pero ¿cuál es el otro problema que se tiene? Que en esas desventajas, la gente que trabajaba, que hacía costuras, los sastres, esas personas que para estas fechas uno iba, mire, quiero que me haga mi estreno, uno tenía que hacer fila desde octubre, noviembre, para que nos dieran tiempo, si no la gente no se daba abasto, ahora ya no tienen ese trabajo. Es poca la gente. ¿Verdad? Es poca la gente, los pequeños emprendedores, las pequeñas personas, son pocas las personas que tienen esa oportunidad de ya de vivir como vivían antes, ¿verdad? De tener esos grandes negocios, tenían hasta 2, 3 ayudantes. ¿Por qué? Porque no les da abasto. Mire, esas son desventajas de la economía internacional, por decirle de una manera práctica. Pero llegamos a lo que es la economía nacional, porque es bonita, ¿verdad? Es bonita. La economía internacional es interesante. ¿Eh? La economía internacional es interesante, ellos crean situaciones a lo grande. Por ejemplo, un ejemplo de economía internacional ya que se enfoca en la unificación de las economías nacionales. Y fíjese bien, la creación de un mercado común. Aquí tenemos un mercado común para usted y para mí. Esto sí ya es común para usted y para mí. Dígame quién no ha ido a un mercado de los que están aquí. Ay, no, yo no he mercado, no le creo, aunque sea de pasada porque le queda en el camino, pero todos hemos ido a un mercado, usted va al mercado y encuentra de todo. Por supuesto, mucho más económico, mucho más saludable. Usted prefiere ir, yo voy a la Torre, licenciada, yo voy a Pais. ¿Sabe usted que en el mercado el producto es casi de diario? Es mejor, más económico, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que es la economía nacional. ¿Pero qué es la economía nacional? Dice que es un conjunto de secciones de la producción del trabajo de un país y esta abarca la construcción, la agricultura, la industria, el sistema crediticio, el transporte, entre otros sectores encargados de producir ingresos. O sea que, mire, estoy hablando de todo. Agricultura, ¿a quién le gusta, a quién no le gustan los frijoles? ¿A quién no le gusta las tortillas? Tenemos, necesitamos de esos agricultores, no porque ahora la hacen de harina, sí, pero primero tuvo que haber un producto, un grano, para que se llevara a cabo ese proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí necesitamos de estas, ¿verdad? De esta economía nacional. Porque, pues, sabemos que es un conjunto de producción del trabajo, de abarca construcción, eso es economía. La agricultura, por supuesto, la industria, muchos traemos trabajados en fábricas, en empresas, en lugares que producen, todos producimos, pero puede ser que trabaje usted en Piolindo, puede ser que usted trabaje en una maquila, puede ser que usted trabaje en la Bayer, en la Nylotex, en una fábrica de toallas. El sistema crediticio, por supuesto, es importantísimo. El transporte, venimos, viajamos, vamos, entre otros sectores, ¿verdad? Entre muchos. Entonces, vea la relevancia que tiene nuestra economía nacional. Pero dice que existen dos doctrinas, fíjese bien usted, dos doctrinas económicas, el socialismo y el capitalismo. Estas son, aunque nosotros estemos en la economía nacional, sí existen. Sí existen estas dos doctrinas, ¿verdad? Entonces tenemos de estas dos, pues obviamente tenemos el socialismo y el capitalismo. Estos también son puntos que yo no voy a entrar en detalles porque ya lo vimos casi al inicio, así también de pasadita, pero estos son puntos en los que creo que a veces los docentes se enfocan más. Entonces, el capitalismo en pues la riqueza, ¿en qué se va a fundamentar? En la propiedad privada. Ese es el capitalismo.
Entonces, abarca la mayor parte de los métodos de elaboración, pero pues obviamente se desarrolla de forma anárquica. ¿Por qué? Porque acuérdense, recordemos ese tema que vimos, que su objetivo es obtener dividendos. Ese es el capitalismo. Y siempre va a existir, y hay aquí en Guatemala. Por eso estamos hablando de economía nacional. Fíjese bien, el socialismo, por su parte, pues, ¿en qué se va a fundamentar? En el dominio social y público de los fondos de producción. Tiene una naturaleza de programación, pero hay un objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final del socialismo? Complacer las exigencias de la nación y de cada uno de nosotros, de los habitantes. Entonces vemos que el objeto de estudio, ¿verdad? Es la actividad humana. Por eso la economía es así, porque es una ciencia social. Entonces, aquí tenemos lo que es el socialismo. Estos son relevantes, ¿verdad? Estos puntos son para nosotros relevantes, estas dos doctrinas, el capitalismo y el socialismo. Entonces vemos que el sector más grande de la economía en Guatemala es la agricultura. ¿Por qué? Porque dice que Guatemala es el mayor exportador mundial. Fíjese bien, ¿de qué? De cardamomo. El segundo mayor exportador de banano. El quinto exportador de azúcar y el séptimo productor de café. ¿Usted creía que era el café? No. Primero está el cardamomo, luego el banano, luego el azúcar y por último el café. Esto es fundamental para la economía de Guatemala. O sea, el sector más grande en la economía es la agricultura. Respetemos, ¿verdad? Respetemos a las personas que nos llevan y que elevan la calidad de vida, tanto del país como a nivel nacional como a nivel internacional. Nosotros a veces menospreciamos a los agricultores, miramos a la gente, pues que mire, ellos son los grandes agricultores, ellos son los que nos dan de comer a todos. Claro, compramos, pero ¿de qué les sirve el dinero? Recuerda cuando estábamos en pandemia, ¿de qué les servía el dinero? Los que tenían, si no podía comprar nada, no podía salir. Entonces, este es el sector más grande de la agricultura. Luego tenemos otro sector importante, es el turismo en Guatemala, porque este es el segundo generador de divisas para el país, ¿verdad? Tras las remesas de los emigrantes. Entonces, tenemos que cuidar. Hay algunos que, pues, por lo menos en mi caso, si usted viene a Matitlán, se va a dar cuenta que los fines de semana usted no puede ni caminar, porque es demasiada la gente que viene. Aquí las entradas del pueblo, pues ahí sí que colapsan porque hay una sola, hay dos entradas, pero son angostas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? A veces hay algún percance ahí abajo, los vehículos se vienen por aquí. Al final, ¿qué pasa? Al final sucede que como es pequeño, pero viene mucho turista, entonces eso le da pues una buena economía al pueblo, así como en otros lugares. Usted puede vivir en lugares que son, por ejemplo, Antigua, Sololá, todos esos lugares que son turísticos, pues usted sabe que al final la gente que tiene sus negocios alrededor de las playas, en lugares turísticos, pues es importante el turismo para que ellos puedan sobresalir. Pero también fíjese que la principal fuente de ingresos proviene del extranjero, ya sea con los productos que Guatemala vende, que exporta, ¿verdad? Pero el 98% de las remesas proviene de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que las remesas es lo que mantiene de pie al país. Es uno de los motores, fíjese, de la economía nacional, porque es mucha la gente que, pues definitivamente, está trabajando por ahí, dicen aquí en mi pueblo. Fíjese que este dato que usted tiene a la vista, no se lo voy a preguntar, solo lo dejé, me llamó la atención, pero dice, este fue publicado por esta columnista Pilar Rodríguez el 16 de enero de 2024, ya va a ser un año, en el periódico La Hora. Y fíjese que establecía que según datos del Banco de Guatemala, en el año 2023 se alcanzó un nuevo récord en ingresos remesas familiares con un total de casi 20 millones de dólares.
Para diciembre del año anterior se observó un total de ingresos de 19.804 millones de dólares, mientras que en 2022 se alcanzaron los 18.040 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 9% de dólares. Esa es una información que pues no es mía, no me la inventé, sino que yo investigando la encontré. Y entonces vemos que, mire, ¿qué quiere decir esto? Que realmente en este año se puede observar que durante ese segundo semestre, ¿verdad? Fue donde las remesas se desaceleraron, se fueron hacia arriba. Hubo un crecimiento, pero para ellos, jóvenes, ustedes saben que las personas que migran de Guatemala, pues les toca sufrir. Ah, solo llegan y les dan dinero, no. Tienen que trabajar duro. La mayoría de personas que viajan hacia los Estados Unidos como migrantes a trabajar allá, a buscar una nueva vida, pues están en Guatemala. Pero también hay muchas personas que vienen de San Marcos, de Huehuetenango, de Quetzaltenango. Hay personas que realmente pues saben a lo que les toca y tienen esa disponibilidad de poder trabajar. Entonces vea usted que esta pues una de la principal fuente de ingresos, y aquí estamos hablando de economía nacional. Entonces ahora, como ya hemos comprendido y ya hemos recordado qué es la economía nacional e internacional, ahora sí vamos a lo que es la globalización económica, ¿verdad? Porque, pues ese es el segundo punto que nosotros tenemos allí, que la globalización, pues es una consecuencia del liberalismo en un libre mercado internacional. Por eso es que llevamos esa secuencia, que propicia, pues, la unión mundial económica, social y cultural, en gran parte por la revolución tecnológica actual. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que dentro de Guatemala, ¿no?, en el mundo los avances se han ido produciendo y todo eso, ¿verdad?, ha llegado a formar una globalización. Mire, el Internet se disparó. El Internet se disparó como usted no tiene idea. El problema, el problema de todas estas situaciones que vivimos en pandemia, usted no las vivió porque usted aún no estaba en la universidad. Fue difícil. Ahora ya podemos nosotros conectarnos, ahora nosotros ya podemos dar la clase, y ya podemos hacerlo, pero en el principio, mire, jóvenes, eso costó. Tuvimos que aprender a marcha forzada los catedráticos. El estudiante, de hecho, fíjese que yo me doy cuenta que aún 2020 fue la pandemia, mire dónde estamos ya. Todo el tiempo que ha pasado y hay estudiantes, hay algunos estudiantes de ustedes que no logran todavía poder accesar a una plataforma, no tienen esa interacción, les cuesta todavía, ¿verdad? Ayer me preguntaba alguien, licenciada, ¿y va a subir las clases? Le dije yo, mejor no le contesto, porque primero no me pone atención, segundo no ha revisado que ya el material está ahí. Y entonces, ¿qué quiere decir? Usted tiene que involucrarse en todo, tanto en la universidad, en el trabajo. Usted no puede quedarse atrás. Entonces, pero por eso nos establece aquí que la globalización consiste en la creación de un mercado mundial en el que se suprimen todas las barreras arancelarias, fíjese bien, para permitir la libre circulación de los capitales financiero, comercial y productivo. Dicho de otra forma, consiste en la ampliación de la dependencia económica, cultural y política de los países del mundo, lo cual es originado por el aumento de la actividad internacional. Es demasiado el aumento, es mucho. Mire, hay un Amazon, hay un Shein, hay un Andrea, mire, todas esas cosas usted ahora las compra solo con su tarjeta, se las mandan y usted las recibe aquí. Eso no se daba antes. Esa es la globalización económica. Y como todo, también hay características de la globalización económica. ¿Cuáles son? Pues tenemos el proceso de globalización, se caracteriza por los siguientes factores. Uno, facilita la comercialización de productos entre los diferentes países del planeta. Como hay una economía internacional, ¿verdad? Entonces ya está globalizado todo, somos uno. Entonces va a haber un acceso, más fluidez para la comercialización de productos. Lo mismo de allá, acá, y de acá para allá, diría la Ande María. ¿Y qué representa eso? El incremento del consumo de bienes y servicios.
Es increíble, ¿verdad? Fomenta la especialización. ¿Qué quiere decir eso? Que usted poco a poco se dando cuenta que hay una mejor manera de poder generar ingresos, entonces usted se va a especializar en determinada área. Y de esa cuenta fortalece las relaciones internacionales que ya son utilizadas para cerrar operaciones. Conlleva la potenciación del tejido industrial de los países desarrollados y emergentes. Elimina o reduce las barreras de comercialización entre diferentes áreas geográficas. Ahora ya no hay fronteras. Fíjese que de hecho, para viajar, yo no viajo para Tapachula, me da un poquito de temor. Creo que lo hice como 2 veces y regresé muerta. Siento que está más cerca, perdón, viajar como para El Salvador. Pero se han eliminado esas barreras. Usted puede ir y venir con su vehículo, no hay ningún problema, solo presenta los documentos. Mire, ese es un libre salida que tiene usted, ya no te mire, que por qué trae esto, que no sé qué, y le hacían mil preguntas. Ahora no, usted va con su documento de identificación, entra y sale. ¿Y qué permite eso? Reduce el coste de los transportes gracias a las mejoras de las comunicaciones. Le puedo llamar a una persona que está en El Salvador, le puedo hacer una videollamada, me puedo reunir con él y entonces ya nos ponemos de acuerdo y eso lo mando, ya ni voy. Existen muchas empresas que se dedican a eso. Fíjese que yo estaba un día de estos recibiendo un paquete de una persona, de una alumna. Me escribe y me dice, licenciada, fíjese que yo le quiero mandar un recuerdito porque yo estoy agradecida con usted, entonces me escribió el correo y ¿a dónde se lo puedo mandar? Ay, mire, yo ese no estoy, mándemelo a Guatex. Me lo mandaron a Guatex. Me llamaron, mire, fíjese que aquí hay algo para usted. Me fui. Cuando yo estaba allí, que llegué a recoger lo que me habían enviado, le dice una señora, disculpe, fíjese, yo me asombré, eso no lo sabía. Disculpe, ¿cuánto me cobra por llevar un ropero? Estamos hablando de Amatitlán, de Amatitlán a Cobán. Y se metió el patojo y sus números 333. ¡Wow! Dije yo, está bueno, está mejor mandarlo por una empresa de esta que pagar un flete, ¿verdad? Entonces, vea la importancia. Entonces, ¿esto qué hace? Reduce el costo, ¿verdad? Gracias a estas empresas, usted envía un paquete hasta Reu y le van a decir, mire, son 30 quetzales. Y usted ya graduó a la persona, ¿verdad? Si usted quiere pagarlo, si no, me dice, por cobrar solo tiene que pagar 30 quetzales, 40 quetzales. Entonces, vea usted que realmente sí es interesante. Entonces, la globalización también se apoya en el sistema financiero mundial para garantizar su viabilidad, ¿verdad? Esas son, ¿verdad? Esas son partes importantes, ¿verdad? Entonces, vean usted eh, la importancia de la globalización. Claro, por supuesto. Tenemos aquí ciertas limitaciones, como todo, ciertas ventajas, ciertas desventajas. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Nosotros vemos que sí es necesario, que sí es relevante, que sí es importante y la razón por qué nosotros, pues tenemos que conocer todos estos conceptos. Entonces hay causas y consecuencias de la globalización económica. ¿Cuáles son las causas de la globalización? Los avances tecnológicos, no lo podemos negar. La liberación del comercio, por supuesto, ya lo vimos. La expansión de corporaciones multinacionales existen aquí, existen en otros países. Se ha extendido, se ha dado ese libre comercio y así como antes solo en Guatemala había pollo campero, usted va a Estados Unidos, hay un pollo campero, usted va a El Salvador, hay un pollo campero. Y entonces, mire, esa es la apertura de mercados emergentes. Se ha dado una apertura de mercados emergentes. Esas son causas y las consecuencias, pues tenemos un crecimiento económico, pero también hay desigualdad económica. Un impacto cultural, lo vamos a ver más adelante, degradación ambiental y acuerdos regionales. Esas son consecuencias. Entonces aquí ya tenemos ventajas y desventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Fíjese que entre las ventajas tenemos la extensión de la comunicación, le platicaba hace un momento, las redes sociales, todo ese tipo de cosas de que son de recreación, pues son buenas las redes sociales, poder contactar cualquiera de esos canales que hablé hace un momento.
Hoy puede aprender usted otro idioma, poder estudiar en otro país, pues virtual, es una gran ventaja. Entonces dice que la comunicación y el uso global de dispositivos electrónicos ha creado todo un nuevo entramado social y económico, por supuesto. Usted con este simple telefonito puede escuchar su clase y ganar el curso. Con este aparatito. ¿De dónde viene ese aparatito? De afuera. ¿De dónde vienen las herramientas? De afuera. ¿De dónde son sus catedráticos? De Guatemala. Mire la ventaja. Y eso lleva a un intercambio cultural también. Ventajas, un intercambio cultural. ¿Por qué? Porque dice que las grandes capitales del mundo tienen pequeños microcosmos identitarios en sus barrios y reflejan una nueva forma de convivencia en las distintas culturas. Usted se hace amigos a través de internet, usted tiene amigos en Facebook, ¿verdad? Bueno, es a veces un poquito peligroso, porque derivado a que usted pues, puede tener cierta relación o cierta comunicación con algunas personas, han pasado muchas tragedias. Pero si lo vemos de una manera, pues madura y responsable, pues se puede tener un intercambio cultural. Eso es importantísimo, ¿verdad? Y luego, otra de las ventajas, ¿verdad? Es la desaparición de las fronteras económicas, lo que hablábamos hace un momento, la libre circulación de mercancías y capitales de países a determinados países, pues eso ha sido un aspecto positivo, ¿verdad? Dice que los mismos productos se puedan consumir en distintos países con las mismas características, es uno de los símbolos de la globalización comercial. Le estaba hablando de Campero, le estaba hablando de McDonald's, le estaba hablando de todas esas cosas que puede estar en otro lugar. Un intercambio lingüístico. Dice que la permeabilidad cultural que favorece las redes sociales, las plataformas en línea ofrecen series de televisión. Entonces hay un intercambio. Usted va y viene. Esa es una de las. Entonces, también hay una extensión de los derechos humanos, ¿verdad? Esa extensión de los derechos humanos, pues, ha sido una de las grandes ventajas. Fíjese, ha habido una de las grandes ventajas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay aspectos positivos de la globalización, en esa difusión de normas universales, la globalización facilita el intercambio de ideas, valores, ¿verdad? Y son estándares internacionales sobre los derechos humanos, que esto los promueve pues las organizaciones como la Organización Nacional, ¿verdad? La ONU, los tratados internacionales que vimos, ¿verdad? Se difunden con mayor rapidez. Ahora ya los mira usted, ya los puede ver en internet, ya se los pueden mandar en un PDF sin necesidad que tenga los grandes libros. Entonces, ¿qué hace esto? Aumenta el compromiso de los estados en adoptar y aplicar las normas de derechos humanos, porque hay un fortalecimiento. Entonces, esta extensión de los derechos humanos en la globalización, pues obviamente ese impacto de esa interconexión global, mire, ha tenido una buena respuesta, porque acuérdense que los derechos humanos pues se deben de proteger y es de universalidad. Entonces, la globalización que ha hecho al interconectar la economía, las culturas y los sistemas políticos ha generado oportunidades como desafíos para garantizar estos derechos, ¿verdad? En un mundo cada vez más integrado, en un mundo donde realmente usted sabe que está se promueve constantemente la no violencia infantil, la violencia contra la mujer. Aquí en Guatemala existe una ley del femicidio. Mire, hace como unos días, porque como les decía a ustedes, yo no veo mucho teléfono porque me cuido para tener la clase con ustedes, entonces, pero sí me comentaron, ¿verdad?